Hola, bendiciones queridos amigos y hermanos que van a ver este video. Quiero hablar de lo que Pablo habló en la carta a los Romanos capítulo 1 versículo 16, donde Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Para nosotros entender lo que Pablo estaba diciendo, de que él no se avergonzaba del evangelio, tenemos que ir al contexto de esta carta. Y si vemos el contexto de esta carta, Pablo se está presentando a los romanos, está introduciendo que él no se avergonzaba del evangelio, para luego hablar tal cual el evangelio a los romanos, empujándolos a la condenación, hablándole del pecado de su corazón, hablándole de cómo se manifestaba el pecado en el corazón del hombre cuando el hombre decide rechazar a Dios y empieza a vivir según lo que hay en su corazón. Nosotros podemos ver en los primeros dos capítulos de esta carta cómo Pablo está empujando al hombre hasta que lo lleva bajo el juicio de Dios, para luego presentarle la justificación que Dios hace con el hombre a través de Cristo, y luego presentarle el proceso de santificación que tiene el hombre después que cree en Cristo a través de la fe. Entonces, de eso se trata el evangelio. El evangelio que Pablo decía que no se avergonzaba, porque es un mensaje que atenta contra el orgullo del hombre. El evangelio no se trata del mensaje que el hombre necesita oír, que al hombre le acomode su vida, sino que en muchas ocasiones el evangelio va a chocar contra nuestro orgullo, contra nuestra forma de vivir, contra nuestra forma de pensar. En el evangelio no encontramos nada en absoluto que halague el orgullo del hombre, sino todo lo contrario, que choque con el hombre para que el hombre entienda que necesita de un Salvador, que no meramente con sus buenas obras podrá alcanzar el cielo, sino a través de la confianza y la fe en Cristo, por lo que Cristo hizo. Así que por mucho tiempo ese mensaje del evangelio ha sido mal interpretado, mal predicado, queriéndosele dejar entender al hombre de que Cristo vino para solucionar tus problemas, para sanarte, para arreglar tu matrimonio y un sinnúmero de cosas que cuando se presenta así el evangelio, a muchos nos gusta escucharlo. Pero no fue lo que Cristo enseñó, no fue lo que Pablo enseñó, ni los discípulos enseñaron. Aunque Cristo puede hacer todas esas cosas, lo que el mensaje del evangelio garantiza es la salvación a los pecadores, a todos los que confían en Cristo por la fe, obtienen salvación a través de la gracia que Dios dio al mundo. Así que lo que Pablo estaba enseñando era que él no se avergonzaba de decir la verdad que le costó la vida, le costó tener una vida normal, porque muchas veces fue preso, encarcelado. Así que es tu deber, es mi deber en este tiempo, hablar el evangelio tal cual está escrito, no teniendo temor al rechazo. Muchas personas nos van a rechazar, pero debemos predicar el evangelio tal cual. Y dice la Biblia, con esto concluyo, que hay de mí, decía Pablo, si no predicar el evangelio. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, y te animo en este tiempo a compartir la buena noticia del evangelio que muchos necesitan. Bendiciones.